Buenas tardes a todos. A continuación voy a exponer el tema de la crítica de arte de Lionello Venturi. Bueno, ¿quién fue Lionello Venturi? Fue un importante crítico e historiador del arte italiano, ¿no?, de comienzos del siglo XX. Bueno, nació en el año 1885 en Roma y murió en el año 1961, igualmente en Roma. A inicios del siglo XX fue profesor, ¿no?, en la Universidad de Padua, ocupando las cátedras de Historia del Arte Medieval e Historia del Arte Moderno. Y al año 1919, Lionello Venturi fue designado profesor ordinario en la Universidad de Turín. Sin embargo, conformó parte del grupo de profesores, de 12 profesores universitarios que rechazaron el juramento de fidelidad al fascismo, por lo cual perdieron sus cátedras y bueno, Lionello Venturi tuvo que exiliarse en países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y es así que en Estados Unidos publica su primera edición de la historia de la crítica de arte, ¿no?, en el año 1936. Y bueno, Lionello Venturi regresa luego de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 a ocupar una cátedra en Roma, Italia, ocupando este cargo hasta su jubilación en el año 1955. Y aquí se van a conservar los principales archivos, ¿no?, de este importante historiador y crítico de arte italiano. Con respecto a su crítica de arte, debemos señalar que Lionello Venturi consideró importante el estudio de la estética, de la historia de la estética para la propia historia del arte. Además, bueno, señaló que la estética es aquel estudio que busca encontrar el atributo común, ¿no?, en las obras de arte, y para esta finalidad se necesitaba de dos métodos. Un primer método era de la percepción directa de la obra de arte y otro método era el de la introspección. Señala así Lionello Venturi que el primer método no fue muy eficaz, ¿no?, porque las obras de arte son muy distintas, entonces no se podía hallar una unidad en las obras de arte. Entonces, ante la imposibilidad de ella, el otro método que señala Venturi es sí logró mejores efectos, mayores avances, y Lionello Venturi señala que la introspección es este estudio, ¿no?, del proceso mental que surge en el hombre cuando realiza una obra de arte, y entonces considera importante tanto el pensamiento como la voluntad del hombre, pero también la propia creatividad, ¿no?, ya que este factor de la creatividad o la imaginación va a permitir la creación de obras artísticas. Entonces, para Venturi, la imaginación es la que va a permitir crear obras de arte y a su vez va a definir una obra de arte de lo que no es, ¿no? Es así que la obra de arte se diferencia de la imitación porque cada obra es única. Incluso señala Venturi que las obras de un mismo artista no son iguales. Entonces, en cuanto al tema del gusto, señala Venturi que el artista no trabaja en el vacío, sino que en el seno de unas determinadas coordenadas, ¿no?, históricas, sociales, que le van a condicionar una determinada formación moral, religiosa, y esto se va a traducir también en la obra de arte. También señala que el gusto es el primer paso para poder evaluar una obra artística. En cuanto a la crítica de arte, señala que hay tres factores que deben incluirse para poder evaluar una obra de arte o un artista. El primer factor es el factor pragmático, que
que se refiere a que al propio juicio de la obra de arte, ¿no? Del objeto de arte. El segundo factor es el factor conceptual, que se refiere a que a las ideas estéticas que tiene el crítico de arte. Y un tercer factor es el factor psicológico, que está referido a la personalidad que tiene el propio crítico de arte. Entonces, uniendo estos tres factores, nos van a dar como resultado una valoración de una determinada obra de arte o de un determinado artista. De este modo vemos cómo Dionelo Venturi introduce el tema de la estética, ¿no?, en los estudios de la crítica de arte y de la propia historia del arte, centrándose ahora en el estudio de la propia obra artística, superando los métodos tradicionales, ¿no?, del positivismo, ¿no?, del formalismo y que estaban en boga. Entonces podemos señalar, al igual que lo hizo su alumno Rómulo Trevi, que Dionelo Venturi defendió arduamente sus ideas tanto en el terreno de la estética como en el terreno de las ideologías políticas. Muchas gracias.